Revolución económica. El vicepresidente Tarek El Aizami anunció que los venezolanos podrán comprar oro en bolívares. Espacio limitado. Ministro de Trinidad y Tobago aseguró que ningún organismo internacional convertirá a su país en un campo de refugiados. Pide reciprocidad. La diputada Delsa Solórzano recordó al ministro de Trinidad y Tobago que Venezuela ha sido solidaria con trinitarios. Convocatoria. Central Socialista de Trabajadores invita a participar en marcha en respaldo al candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Sistema financiero no está preparado. Diputado José Guerra pide postergar reconversión monetaria. Aumento arbitrario. Transportistas plantean nueva tarifa de 5.000 bolívares a partir del 1 de mayo. Advertencia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, amenaza con romper acuerdo nuclear con Irán. Paz y justicia. Miles de nicaragüenses protestan contra Daniel Ortega. El fin está cerca. Infinity War conquista las salas de cine en su estreno. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Saludos. 6:33, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Bienvenidos, nosotros iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en los estados Táchira y Yaracuy. Ambos en materia de educación. El primer contacto lo vamos a hacer con Mariné Glock. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Debido al déficit presupuestario, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, se vio en la obligación de cerrar rutas estudiantiles y el servicio de cenas del comedor. Autoridades rectorales aseguran que la insuficiencia de recursos para este 2018 asciende a 136.000 millardos de bolívares. Para funcionamiento y mantenimiento no ha recibido dinero la universidad. Debido a la dificultad de adquisición de insumos, temporalmente se suspendió el servicio de comedor para cenas y por falta de presupuesto se suspendieron hasta nuevo aviso las rutas estudiantiles extraurbanas. Autoridades entregarán un pliego al Poder Central y no descartan con iniciar jornadas de protesta. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos en la estación ferroviaria del estado, en la sede de Chivacoa, donde más de 40 personas finalizan lo que es su preparación teórico-práctica en lo que será la atención de los usuarios, la venta de boleterías, la seguridad acá en la estación de Chivacoa. Las personas que fueron seleccionadas para realizar este curso provienen de los consejos comunales y el Poder Popular que hacen vida activa cerca de la estación del ferrocarril acá en Chivacoa. Las autoridades manifestaron que en los próximos días se culminará con la puesta en marcha ya de la práctica con el tren que trasladará los pasajeros desde Chivacoa hasta la ciudad de Barquisimeto. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Bien, Gregorio, y desde el estado Yaracuy viajamos hacia Sucre con información de salud. El contacto lo vamos a hacer con Joan Natalí Ceballos. Buenos días, Joan Natalí. Con información en materia de salud, amanecemos desde el Hospital General Dr. Andrés Gutiérrez Solís del estado Sucre, donde tras 5 años de inoperatividad fueron activados 2 quirófanos, donde en lo que va de año han sido realizadas más de 400 cirugías mayores y menores. Este centro de salud atiende una población terrestre y flotante de más de 15.000 habitantes. Su directora, Carmen Maestre, destacó que este es el único hospital de la entidad que realiza intervenciones oftalmológicas. Por otra parte, el gobernador Edwin Rojas manifestó que próximamente estarán recuperando la sala de partos. Soy Joan Natalí Ceballos, desde el municipio Valdés del estado Sucre, para Noticiero Venevisión. Gracias, Joan Natalí. Ahora nos trasladamos a los estados Monagas y Zulia. Allí tenemos información en materia de transporte. El primer contacto es con Alexis Abreu. Buenos días, Alexis.
Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que cada día son más los camiones ilegales o las perreras, como se les conocen, los que trasladan a los usuarios acá en la ciudad de Maturín. Ante la inminente falta de unidades de transporte colectivas en las diferentes rutas operativas de la ciudad de Maturín, las mal llamadas perreras o camiones ilegales son las encargadas de trasladar a la gran cantidad de personas que habitan en la entidad. Usuarios afirmaron que este vehículo no cuentan con las normas de seguridad para estas personas que van expuestos a los peligros durante el recorrido. Hicieron un llamado a las autoridades competentes a solventar esta situación lo más pronto posible. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días. La empresa Metro de Maracaibo, en conjunto a la Gobernación del Estado Zulia, hicieron entrega de 30 autobuses Yutong adquiridos durante el convenio China-Venezuela y que fueron incorporados a distintas rutas de los municipios de Maracaibo y San Francisco. El presidente de Metromara, Silvestre Villalobos, informó que con estas unidades ya suman 100 las que están prestando servicio y beneficiando a al menos 168.000 habitantes. En el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Y de Zulia nos vamos al estado Vargas. Orlefran Amaya nos tiene información en materia de seguridad. Buenos días, Orlefran. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde fue inaugurada la eje de hurto y robo de vehículos del 6CPC en la parroquia Urimare, específicamente en el urbanismo Hugo Chávez. El acto estuvo encabezado por el director nacional del 6CPC, Douglas Rico, quien destacó que la oficina tendrá 27 funcionarios, atendiendo las 4 salidas y entradas de la región. También puntualizaba que tendrán una sede en la parroquia Carayaca y la sede que se construye en Naiguatá tiene un 50% de avance y esperan esté culminada a finales de año. Desde el estado Vargas, en la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Orlefran. Finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece Venezuela en los estados Cojedes y Aragua. En ambas entidades tenemos información de limpieza en las comunidades. El primer contacto lo hacemos con Gregory Brusual. Buenos días, Gregory. Buenos días. En Cojedes, la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora ejecuta un operativo de limpieza de canales de drenaje y desagüe en diversas comunidades de San Carlos a propósito de la llegada del invierno. El alcalde Rafael Alemán informó que estas jornadas se llevan a cabo con apoyo de instituciones del gobierno regional para evitar cualquier situación lamentable que se pueda originar con las lluvias. El mandatario local hizo un llamado a la población a no arrojar basura y otro tipo de desechos a los canales, puesto que estos colapsan y pueden generar percances en las comunidades. Dijo que estos trabajos se mantienen permanentemente, así como el plan de limpieza y ornato que ejecutan en toda la ciudad capital. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Buenos días. Amanecemos en el sur del estado Aragua, donde el gobernador de la identidad, Marcos Torres, junto a los alcaldes Eileen Celis Molina y Antonio Lugo, inauguraron la avenida principal del municipio Camatagua y una calle en el sector Alta Vista, acompañados por una multitudinaria caminata en dicha avenida principal, que contó con más de 460 toneladas de asfalto, y la calle del sector Alta Vista, con 1 kilómetro de brocales y más de 230 metros cúbicos de cemento. El gobernador destacó las jornadas permanentes de gobierno de calle para tener una Camatagua bonita, un estado de Aragua bonito. En la cámara, César Basanta, desde Extrema TV, Jackie Pérez Romero, Noticiero Venevisión. Gracias, Jackie. Continuamos. Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República, anunció que los venezolanos podrán comprar oro en bolívares para ahorrar. Aseguró que después de las elecciones, el gobierno nacional se dedicará exclusivamente a la revolución económica. Liz Flores estuvo en el Poliedro de Caracas y nos informa. La compra de oro se realizará a través de subastas públicas. Según Tarek El Aizami, el Ejecutivo Nacional protegerá el ahorro y acabará con los mercados especulativos. No hace falta voltearse ahora al mercado del dólar paralelo. Usted quiere proteger su bolívar soberano. Ahora, en el marco de la reconversión monetaria, compre oro. Va a ser solamente para personas naturales. Para los trabajadores, por ejemplo, pueden comprar oro. Aquí está. Oro venezolano. Porque vamos por el camino correcto. No son las políticas del Fondo Monetario Internacional las que nos van a enseñar o nos van a guiar cómo levantar la producción en Venezuela. ¿Por qué? Porque las políticas del Fondo Monetario apuntan hacia desequilibrios
enriquecen poderosamente a ciertos sectores y empobrecen a las mayorías. Ese es un modelo ya que transitamos en Venezuela y lo que arrojó fueron resultados dramáticos para la economía y para la sociedad venezolana. El Aizami también habló sobre el bloqueo económico aplicado por Estados Unidos contra Venezuela. Que la persecución y el bloqueo financiero no hace daño solamente al gobierno, hace daño a todo un país, porque los que han salido fuera de Venezuela, como Julio Borges, como Ledesma, a pedir sanciones contra Venezuela, no es contra el presidente Maduro, es contra todo un pueblo. Y muchas de las cuentas bancarias de ustedes han sido bloqueadas producto de esta irresponsable clase política venezolana. Tarek El Aizami entregó 478 créditos a los empresarios por un monto global de 15.846.388 millones de bolívares para incrementar la capacidad de producción de alimentos. El vicepresidente ejecutivo de la República dijo que el gobierno nacional no solamente entrega créditos a los empresarios, sino también les brindará acompañamiento en toda la fase de producción y distribución. Esto para garantizar que los productos básicos lleguen a la población venezolana. También informó que crearán un sistema de protección para todos los sectores. Desde el Poliedro de Caracas, sede de Expo Venezuela Potencial y Flores, Noticiero Venevisión. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, manifestó que su país no permitirá que las Naciones Unidas o cualquier otro organismo internacional lo convierta en un campo de refugiados. Esto al referirse a los migrantes venezolanos. Estas declaraciones surgieron luego de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados afirmara que no se les debió haber permitido la salida a los 82 venezolanos sin haber verificado sus circunstancias. En este sentido, Rowley aseguró que escribirá una carta de queja ante esta organización porque no permitirá que ninguna agencia internacional tergiverse ante el mundo las decisiones de su país. El ministro también recalcó la consideración que han tenido con los venezolanos. Sin embargo, destacó que no son un país extenso, sino por el contrario una pequeña isla con espacio limitado, por lo que indicó que no pueden permitir que los voceros de la ONU continúen aprobando la entrada masiva de venezolanos. La diputada ante la Asamblea Nacional Delsa Solórzano rechazó las declaraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, respecto a la inmigración venezolana. La también vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial recordó vía Twitter que Venezuela ha sido solidario con sus connacionales cuando ha sido necesario. Destacó que una gran cantidad de ciudadanos trinitarios llegaron a Venezuela en otras épocas. Hace una semana el gobierno de Trinidad y Tobago deportó más de 80 venezolanos de Puerto España por violar presuntamente las leyes migratorias. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales se ha recuperado nuevamente la credibilidad en el Estado y en la justicia. Saab informó que se encuentran depurando al Ministerio Público. Destacó la importancia de respetar los derechos de las personas al momento de asistir ante la Fiscalía para presentar una denuncia, por lo que afirmó que la cultura de impunidad quiebra el sistema de justicia. Saab ratificó que los magistrados en el exilio tienen orden de captura por los delitos de usurpación y traición a la patria. El fiscal reconoció que el Estado venezolano se encuentra en deuda debido al hacinamiento en rehenes de retenes policiales. Señaló que existen más de 25.000 privados de libertad en las comandancias y que 3.000 de ellos ya poseen una sentencia firme, pero no han sido trasladados a los retenes formales. El diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, José Guerra, solicitó al Gobierno Nacional postergar la reconversión monetaria prevista para el próximo 4 de junio. A su juicio, el país no cuenta con la cantidad suficiente de billetes ni tiempo para calibrar los cajeros automáticos. Guerra exhortó al sistema financiero a estudiar la posibilidad de la reprogramación económica. Indicó que es imposible recolectar más de 15.000 millones de piezas existentes en todas las denominaciones de billetes en tan poco tiempo. Aseveró que bancos y comercios no están preparados para la entrada en vigencia del bolívar soberano. Destacó que la actual hiperinflación ocasionaría la completa desaparición del nuevo cono monetario. El presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, aseguró desde el estado Anzoátegui que de ganar los comicios el próximo 20 de mayo se enfocará en solucionar la difícil situación económica existente en Venezuela. Ahora les digo a ustedes,
Yo sé que la guerra económica afecta al pueblo de base. Denme la victoria el 20 de mayo con un poder de 10 millones de votos y yo le garantizo la derrota de la guerra económica. Yo le garantizo la victoria de la prosperidad en la economía. Yo le garantizo resolver el problema de los precios con mano dura, con mano firme. Deme la victoria el 20 de mayo. Yo cumplo mi palabra. Tengo palabra. Como parte de su campaña electoral, el primer mandatario nacional también visitó el estado Lara, en donde prometió la construcción de 200.000 viviendas en la entidad a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Aquí estoy fijando la meta para el estado Lara de 200.000 nuevas viviendas para el pueblo con la Gran Misión Vivienda Venezuela y el Carnet de la Patria. La nueva meta es incorporar 50.000 jóvenes más para llegar a más de 130.000 jóvenes incorporados al Plan Chamba Juvenil. Y la meta que debo cumplir yo y la almiranta y ustedes para el mes de mayo es 210.000 nuevos hogares incorporados para llegar a más de 400.000 hogares de la patria protegidos integralmente en el estado Lara. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, acompañado del diputado Julio Borges y otros dirigentes políticos, se reunieron en Bruselas con eurodiputados para denunciar falta de condiciones y garantías para las elecciones presidenciales. La delegación opositora exhortó al Parlamento Europeo a pronunciarse en contra de los venideros comicios. A su juicio, los mismos solo buscan ocultar y hacer olvidar la crisis política, económica y social en Venezuela. Asimismo, reiteraron las irregularidades sociales y la urgente necesidad en la apertura de un canal humanitario que dote de medicinas a la nación a fin de evitar la pérdida de venezolanos a causa de enfermedades tratables. El presidente de la Central Única de Autos Libres y Puestos, José Luis Montoya, exhortó a los transportistas públicos a ajustar la tarifa del pasaje mínimo a 5.000 bolívares a partir del 1 de mayo. Sostuvo que tras la realización de una asamblea acordaron que sobre los 2.000 bolívares que cobran en el pasaje urbano realizarán un ajuste de 3.000 bolívares más. Aseveró que la inflación ha generado que el 85% de los vehículos de la ruta urbana y troncales estén paralizados. Asimismo, rechazó el presunto llamado a paro de transporte, pautado para el próximo martes, bajo la justificación del deterioro de unidades. Por su parte, el vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, Félix Jaramillo, rechazó el aumento del pasaje mínimo que fue anunciado para mañana martes por los bloques del transporte público de Caracas. Jaramillo indicó que la medida atenta contra la estabilidad económica de los ciudadanos. Señaló que se encuentran realizando diversas propuestas para llegar a un acuerdo sobre el incremento del pasaje. Aseveró que trabajan en conjunto con el Ministerio del Transporte para agotar todas las vías regulares antes del incremento. Exhortó a los transportistas a continuar prestando el servicio con total normalidad. Y hoy lunes, la Organización de Estados Americanos realiza una sesión extraordinaria para tratar el tema de la situación humanitaria en Venezuela y su impacto en los países de la región. Canadá, Estados Unidos y 10 países más firmaron el documento donde pidieron a Colombia, quien preside el Consejo Permanente, abordar la crisis en Venezuela con el fin de que se presente un panorama amplio y objetivo de la situación actual del país y se invite a las autoridades expertas en la materia para participar en un panel. La sesión se presenta en vísperas de las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse el 20 de mayo y donde países de la región han manifestado que no reconocerán los resultados. Los jóvenes del estado Falcón y de Monagas realizaron un despliegue en los territorios con la Caravana de la Esperanza para ratificar en su mensaje de paz y unidad el respaldo al candidato a la reelección Nicolás Maduro. Tras una jornada ambientalista de recuperación de espacios, los jóvenes llegaron hasta la playa Miramar, en donde realizaron actividades culturales con la localidad. Otra de las visitas la realizaron a la parroquia San Vicente, donde compartieron los procesos productivos que allí se activan, como la siembra y recolección de frutos, así como la cría de animales de engorde. También realizaron análisis colectivos de la coyuntura política actual del país de cara a los comicios presidenciales del 20 de mayo.
El nuevo secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha reiterado este domingo en Arabia Saudí la amenaza del presidente Donald Trump de romper el acuerdo nuclear con Irán si este país no acepta reformarlo. Pompeo ha insistido en que Washington se retirará del pacto atómico si el régimen iraní no acepta reformarlo. Acusó a Teherán de apoyar el terrorismo para satisfacción de sus anfitriones saudíes, a quienes ha instado a resolver su disputa con Qatar. Asimismo, garantizó al primer ministro Benjamin Netanyahu que Washington respaldará al Estado hebreo ante las amenazas iraníes en Oriente Próximo. En Nicaragua, miles de ciudadanos participaron en la marcha convocada por la Iglesia Católica denominada Por la Paz y la Justicia en Managua, capital de ese país, en apoyo a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que han dejado al menos 42 muertos. La masiva movilización abarrotó diversas calles y avenidas de la capital. La concentración contó con la presencia de diferentes representantes de la Conferencia Episcopal, de empresas privadas y de estudiantes, quienes a su vez serán los mismos que harán acto de presencia en las negociaciones con el gobierno. El cardenal Leopoldo Brenes recordó que la Iglesia debe garantizar en su totalidad el cumplimiento del acuerdo de velar por la justicia. Alertó que de no cumplirse las garantías que han pedido, los obispos abandonarán la mesa de diálogo. Durante la caminata con proclamas de paz, los ciudadanos portaron carteles reclamando justicia y numerosas fotografías de las víctimas que perdieron la vida en los enfrentamientos violentos registrados la semana pasada. Amigos, tiempo de realizar nuestra primera pausa. 6:53, ya regresamos con más información. Seis y 56 minutos de la mañana, el coordinador operativo nacional de la candidatura presidencial de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, visitó el estado Zulia, lugar donde evaluó la estructura que defenderá los votos el 20 de mayo. Estamos en el Boulevard de Santa Lucía, en el corazón de Maracaibo. Acabamos de hacer un recorrido por sectores populares. La expresión de la gente, la angustia de la gente, la desesperación, la voluntad, las ganas de cambiar la realidad que están viviendo, nos da una señal clara de que el 20 de mayo vamos a tener una votación masiva a favor del cambio, de la renovación. Vamos a abrirle las puertas a Venezuela, un porvenir lleno de esperanza, lleno de oportunidades. Fernández añadió que la destrucción del aparato productivo tiene que ver con el modelo político empleado. Seis y 57, nueva pausa. En breve volvemos con más información. Siete en punto de la mañana. Ramón Velázquez, ministro para el Ecosocialismo y Aguas, informó que ya iniciaron el restablecimiento progresivo del servicio de agua tras la rotura de un tubo matriz que afectó los municipios Sucre, Baruta y El Hatillo. Fueron 35 horas de saneamiento para llegarle a la tubería matriz, una tubería de 30 pulgadas, y ya en menos de 24 horas estará culminada la fase de rehabilitación de la tubería, la cual contempló trabajo en la noche, en la madrugada y lo que resta del día. Una vez que se culminen estos trabajos, que está programado para las 6 de la tarde, se iniciará el protocolo de arranque del sistema de bombeo hacia estos municipios que se vieron afectados por la falta de agua. Hay que informarlo. Algunos urbanismos van a recibir el servicio de agua inmediatamente. Sin embargo, los que están en las zonas más elevadas, hay tanques que tenemos que esperar de 4 a 5 horas para que se llenen y de allí empiece la distribución del agua. El candidato presidencial por el partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, manifestó que no pretende decepcionar a los venezolanos que habían perdido la confianza por el país. Aseguró que no va a declinar su candidatura y llegará hasta el final si se siguen cumpliendo las garantías electorales. Todo lo que hasta ahora se presenta nos lleva a pensar que vamos a seguir en la contienda hasta el final. Yo le puedo asegurar a mis electores, a todo ese gran grupo creciente que me está tomando como su elección, que voy a llegar hasta el final. O sea, yo no soy de aquellos que voy a vender el apoyo popular para cuadrarme con un gobierno. Indicó que de resultar electo el próximo 20 de mayo, su gabinete de gobierno estaría constituido por la sociedad civil experta en las distintas áreas. Deben ser ocupados por la sociedad civil, por los más capaces, por las personas que
por mérito deberían estar ahí, ¿no? Creo que si seguimos manejando la economía y las instituciones con políticos, vamos a tener más destrucción institucional. Creo que debo empoderar en este gabinete a gente común de la sociedad civil, sin ninguna experiencia política, pero sí una experiencia laboral y académica comprobada que pueda hacerle merecer ese puesto de ministro. Aseguró que respetará el voto de los venezolanos y los organismos existentes en el país. Ratificó que no tiene problema alguno de juramentarse ante la constituyente. Yo voy a reconocer todo lo que hay aquí en el país, que existe. Existe una Asamblea Nacional electa, existe una Asamblea Nacional Constituyente. Y si quieren, después de ser electo, que yo me juramente delante de las dos, lo haré. Y puedo agregarles, puedo ir gobernación por gobernación y juramentarme delante de los gobernadores, de los consejos comunales, puedo ir a hacerlo. O sea, yo tengo que representar los venezolanos que votaron por mí. Yo tengo que cobrar la victoria y tengo que asegurarme que finalmente voy a poder conducir este país a una experiencia de paz y a un futuro seguro. Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República, entregó 13 compactadoras para la recolección de basura a Erika Farías, alcaldesa de Caracas. Antes teníamos una cultura de importar todo, de importar compactadoras, los camiones, etc. Resulta que hemos comenzado a caminar con nuestros propios pies. Estas compactadoras que hoy le vamos a entregar a Erika, nuestra alcaldesa, son compactadoras que fueron hechas aquí en Venezuela. Estos 13 camiones tienen una capacidad, Erika, para recolectar 312 toneladas día de desechos. Nos sentimos orgullosos de que en el marco de la Expo Venezuela Potencia, una de las empresas que es expositora, hoy haya concretado un plan para la fabricación de estos cajones de compactación de desechos. Y ahora tenemos 3 fábricas más, me informaba el ministro Velázquez, que se suman a este plan. Este equipamiento que hoy estamos recibiendo nos va a permitir elevar la recolección por 312 toneladas más día. Y eso, bueno, nosotros no paramos, seguimos trabajando, seguimos celebrando. Y quería también mencionar eso, hoy Caracas está de fiesta. Tenemos nuestra Expo Venezuela, que ha sido todo un éxito, y seguimos invitando a nuestro pueblo a que la visite. El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancur, aseveró que urge un plan integral de mantenimiento del sistema eléctrico nacional ante las constantes fallas de electricidad en el estado Zulia. Precisó que el problema en la crisis eléctrica en esta región es debido al alto deterioro de las plantas térmicas y su falta de mantenimiento, como de inversión para sustituir repuestos que ayuden a recuperar la capacidad instalada. Aseguró que de no aplicarse las medidas necesarias, se intensificarán cada vez más los cortes de energía eléctrica, no solo en dicho estado, sino en el resto del país. Exhortó a reactivar la aplicación de un plan integral de mantenimiento del sistema eléctrico nacional, a fin de evitar que el problema adquiera mayores proporciones. Wilson Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, invitó a todos los venezolanos a participar en la marcha del 1 de mayo en respaldo a Nicolás Maduro, jefe de Estado y candidato presidencial. Este 1 de mayo para nosotros significa algo extraordinario. Debe ser una convocatoria superior inclusive al trascendental 1 de mayo del año pasado, cuando el presidente obrero Nicolás Maduro desde este sector llamó a la paz, convocó a la paz a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy hemos logrado la paz. Una vez más, los trabajadores y trabajadoras, conscientes del compromiso histórico que tenemos como clase en la irreversibilidad de esta revolución, convocamos para este 1 de mayo para oír el mensaje del candidato hoy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que va a garantizar la irreversibilidad económica de este país y la estabilidad de la revolución. Los trabajadores se concentrarán en la sede de la CanTV en la Avenida Libertador y en La Bandera. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, participó en una jornada de servicio médico gratuito desarrollada en la localidad de Coloncito, municipio panamericano. Hoy en el municipio panamericano, en la escuela San Isidro, vinimos con la lotería, con la Corporación de Salud, con el IDT, con Fundafamilia, todos los entes del gobierno regional. Y hemos atendido a más de 400 familias con vacunación,
con pediatría, con medicina interna, con atención deportiva para los niños, con traumatología. Gómez puntualizó que estos operativos especiales buscan mitigar la crítica situación que viven los tachirenses, al menos en el tema de salud. Se ha generado una polémica tras el artículo publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal sobre la presunta vinculación de Iván Márquez con cárteles mexicanos del narcotráfico. Nuestra compañera Diana Camacho de la Alianza Informativa Latinoamericana nos trae más detalles. Los investigadores, según el Wall Street Journal, habían interceptado un video de teléfono celular en el que supuestamente se ve Iván Márquez sosteniendo una comunicación con un asociado de un reconocido narcotraficante mexicano. El video fue grabado después de que el acuerdo de paz entrara en vigencia, dijo una de estas personas. El señor Marín no ha sido acusado de un delito en este caso. Aseguran que el video, según fuentes cercanas al proceso, sería un mensaje de Márquez para tranquilizar a los contactos mexicanos tras la incautación de un presunto pago de drogas. La Administración Antidroga decomisó 5 millones en Miami, que según los funcionarios era un supuesto pago de un cargamento de cocaína. Además, Estados Unidos tendría evidencia del seguimiento y el rastreo de pruebas que han realizado desde hace meses, que no solo involucran a Márquez en el negocio del narcotráfico, sino también a su sobrino Marlon Marín y a Jesús Santrich, capturados hace 2 semanas. Iván Márquez se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Esto ya es el colmo. Como le dije, el fiscal y todos los que están detrás de él quieren llevarse el proceso de paz al infierno. Es hora que el país reaccione. Y reiteró: detrás de todo está el fiscal Néstor Humberto Martínez, que es un tipo definitivamente dañado. Está utilizando refritos para hundir la esperanza de paz. En las últimas horas, la Fiscalía se pronunció en su cuenta de Twitter. Atención. Fiscalía de Colombia reitera que no posee investigación por narcotráfico contra Iván Márquez con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Noticias Caracol habló con fuentes de la Fiscalía relacionadas con la investigación y reiteran que hasta el momento el ente acusador no tiene conocimiento de que haya una investigación nueva de las autoridades estadounidenses contra miembros de las FARC por narcotráfico. Corea del Norte ha ofrecido realizar un desmantelamiento de su centro de pruebas atómicas en mayo ante observaciones y periodistas extranjeros. Esto a raíz de su compromiso desnuclearizador alcanzado en la cumbre intercoreana del viernes, en donde se comprometieron a cerrar por completo las instalaciones de Pyongyang, implementando su mencionado desarme y los malos precedentes. La madrugada de este sábado falleció Alfie Evans, un niño de 23 meses enfermo de una rara afección neurológica en estado terminal. Su caso desató una tormenta judicial en los límites de tutela que han conmovido al mundo. Sus padres intentaban seguir con su tratamiento en contra del criterio médico. Con globos al cielo y cantos despidieron al niño. El Papa Francisco señaló estar profundamente afectado por la muerte del pequeño, por lo que instó a levantar un rezo especialmente por sus padres, mientras Dios acoge al niño en su abrazo de ternura. Paz a su alma. Atención, pacientes que tienen sobrepeso, resistencia a la insulina, trastorno en el metabolismo de los carbohidratos relacionados con diabetes o prediabetes, tienen más disposición a padecer dislipidemia, colesterol y triglicéridos elevados. Incluso los niños pueden tener dislipidemia. Hay ciertos trastornos que se dan por alteraciones genéticas, que es lo que llamamos dislipidemia familiares, ¿okay? Que son trastornos que hacen que estas personas que los padecen en mayor o menor grado tengan problemas para metabolizar el colesterol y entonces o los triglicéridos y los acumulan con más facilidad. Entonces comienzan teniendo colesterol y triglicéridos altos desde edades muy precoces y eso los trae a largo plazo un riesgo, a mediano y a largo plazo un riesgo cardiovascular mayor, incluso en edades todavía jóvenes para este tipo de cosas. También pueden verse afectados pacientes con hipotiroidismo, mujeres después de la edad de la posmenopausia por la disminución de las hormonas femeninas y todos aquellos que no lleven un estilo de vida saludable. Una dieta balanceada y hacer ejercicios es la clave para gozar de una buena salud. Se controla de diversas maneras. Por supuesto que si el paciente tiene una patología asociada, diabetes o resistencia a la insulina, lógicamente tienes que controlar la patología de base para tener menor predisposición a tener dislipidemia, ¿no? Pero indudablemente hay tratamientos específicos para tratar el colesterol,
y los triglicéridos, en caso de los pacientes que tienen colesterol elevado, lo importante es disminuir, evitar las grasas saturadas en la dieta, digamos, consumir grasas a expensas más bien de las insaturadas, ¿okay? Que más bien mejoran este tipo de problemas. Y para los que tienen los triglicéridos, cosa que a veces mucha gente no sabe, lo que más sube los triglicéridos son más bien los carbohidratos, no son las grasas. Entonces también hay que disminuir la cantidad de azúcares que comemos, azúcares refinadas y carbohidratos. Nunca se eliminan del todo, sobre todo los carbohidratos. Los azúcares refinadas, en muchos pacientes sí está indicado retirarlas, si no del todo, por lo menos, digamos, en el promedio de los días normales. Estas indicaciones dependerán del caso de cada paciente. Por ejemplo, aquellos que hacen ejercicio regularmente pueden consumir una mayor cantidad de calorías, es decir, su ingesta de carbohidratos puede ser en mayor cantidad según la especialista. Los síntomas suelen ser variables en cada paciente, pero lo más importante de mantener a raya la dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos es evitar los riesgos cardiovasculares a futuro. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de nuestra sección. Siete y 13, nueva pausa en Noticiero Venevisión. Al regreso, en Entrevista Venevisión, nos acompaña Luis Alejandro Ratti, candidato presidencial, quien estará conversando con Gregorio. Ya se encuentra en el estudio. Al regreso de la pausa, estaremos con él. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en Entrevista a Venevisión Luis Alejandro Ratti, candidato presidencial. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hermano, buenos días, de verdad, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, pues. Ayer un titular decía que usted había retirado su candidatura. ¿Ha retirado Luis Alejandro Ratti su candidatura a la presidencia? No, para nada. Nosotros escribimos un mensaje a la nación y al mundo donde el día de hoy, de manera formal, vamos al Consejo Nacional Electoral a renunciar nuestra participación en la comisión de alto nivel que fue conformada para debatir puntos y fortalecer las garantías electorales para este proceso, así motivar a los venezolanos a participar. Hasta ahora, esa comisión, con todo el respeto a las organizaciones políticas, ha sido solamente una reuniones de pote de humo. No se llega a ningún tipo de acuerdo, no se discute nada interesante que sea en beneficio de la participación de los venezolanos y tampoco ha habido respuesta por parte de los rectores de las propuestas que hemos realizado allí y también las propuestas que hemos entregado formalmente por escrito cada uno de los rectores. Entonces creo que faltando 3 semanas para unas elecciones en las cuales estamos pidiendo el cambio de fecha y no hay respuesta de ello, y estamos pidiendo una reunión entre los 5 candidatos para definir puntos importantes para que los venezolanos puedan participar de manera confiada en un proceso electoral que define el destino del país, yo creo necesario entender que esta comisión debería ser integrada por un miembro que represente a cada uno de los candidatos y no por las organizaciones políticas, porque nosotros debemos definir que este proceso es presidencial por encima de todas las cosas y que debe haber igualdad de condiciones. Cuando tú llevas un punto como el cambio de la fecha de las elecciones, te saltan 10 personas que representan al partido de gobierno estando en contra, entonces no hay igualdad de condiciones. Aquí el acuerdo electoral y el acuerdo político se llega entre los 5 candidatos y los rectores, enviando un mensaje a la nación y a todos los venezolanos que es necesario salir de este gobierno por la vía del voto, pero es necesario que existan garantías, las cuales no hay. Han pedido cambio de fecha. ¿Qué fecha han propuesto? Nosotros propusimos hace un mes aproximadamente que las elecciones presidenciales se realicen el 15 de julio de manera separada con la del Consejo Legislativo. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. No podemos venir a manipular, porque es una estrategia de manipulación para confundir al elector. Las elecciones presidenciales son las más importantes de la historia, las de este año. Pero vamos a ponerle la fecha para que los venezolanos se sientan motivados, podamos llamar de verdad a las organizaciones como la ONU y la Unión Europea a participar como observadores internacionales. Yo recuerdo que uno de los candidatos dijo que si la ONU no venía, él no iba a participar. La ONU está diciendo que no viene, porque estas no son las garantías que exige el mundo y que exige el pueblo venezolano. Entonces debemos realizarlas el 15 de julio y separarlas de los consejos legislativos. Las de consejos legislativos debieron ser realizadas con las elecciones a gobernador. Entonces aquí están haciendo lo que les da la gana. Creo necesario votar. Yo llamo a todos los venezolanos a votar en las elecciones presidenciales. Metan su mente y su vista en su candidato.
en el candidato que va a cambiar y refundar y reconstruir a Venezuela, porque es lo más importante. Este gobierno sigue aquí y lo que tenemos, lo que nos queda como país, puede terminar en una destrucción total. Usted hablaba del 15 de julio. ¿Cree que si se postergan las elecciones sí van a venir las organizaciones y los organismos internacionales a realizar la veeduría del proceso? Sí, yo creo que sí, fíjate. Dentro de conversaciones y los anuncios que han hecho los organismos internacionales como la Unión Europea, ellos han hablado que la convocatoria de elecciones ha sido atropellada. Lanzan una fecha en abril, primero para que no les dé el tiempo de la organización como tal para enviar sus observadores. Eso lleva un proceso, eso es un protocolo. Después que ellos le dicen que no pueden ser, que el tiempo no da, ellos inmediatamente dejaron que vayan acercándose a abril para cambiarlas a mayo. Y ahora, por supuesto, hay menos tiempo. Hay que darle un lapso, por lo menos mínimo de 60 días, para que ellos puedan enviar sus comisiones. Eso lleva un protocolo. ¿Por qué no lo anunciaron desde febrero, desde marzo, que eran en julio? ¿No era mejor? ¿Por qué generar caos y conflicto en el país como están acostumbrados este gobierno a realizar anuncios que generen conflicto, caos y desesperación en los venezolanos para generar confusión, manipulación, y eso lleva una abstención? La abstención es la victoria de este gobierno. Eso es la abstención. El primer llamado a votar que hay realmente es propiciado por el mismo gobierno a nivel anónimo en las redes sociales, porque saben que la abstención genera la victoria del gobierno. Y si el pueblo venezolano sale a votar masivamente, sin miedo, como valiente, garantizamos que en estas elecciones salimos del gobierno de una vez por todas y podamos refundar la nación, que es lo que necesita este país para tener una estabilidad política, social y económica. Usted hablaba de la necesidad de una candidatura única de oposición. ¿En qué parámetros puede alcanzarse un acuerdo para establecer una candidatura única? Mira, el acuerdo puede ser. Es necesario que exista ese acuerdo. Fíjate tú, los venezolanos piden una candidatura diferente al sistema político de los últimos años. Es una realidad, porque si no fuera así, las encuestas no arrojaran un 65%, un 60% de los venezolanos que no quieren votar, porque los candidatos y los nombres que sonaban en enero y febrero eran más de lo mismo. Si nosotros buscamos un mecanismo, busquemos 5 encuestadoras serias que no estén comprometidas con ningún candidato, busquemos a la eclesiastía, representantes de diferentes sectores eclesiásticos, a velar por la transparencia de las encuestas. Nosotros, una semana antes de las elecciones, podemos definir una candidatura única y debemos firmar ese acuerdo y aceptar los resultados. No importa quién sea, pero debemos aceptarlos. Significa que para que esto se dé, debemos también ceder y dejar de ser soberbios. No porque tengas un aparataje o tengas todos los recursos del mundo, significa que tú tienes la aceptación del pueblo venezolano. No quieran comprar la candidatura. Vamos a poner el candidato que el pueblo quiera. Ahora, hemos tenido, yo de verdad me he puesto solidario con uno de los candidatos por situaciones que han venido afectando su campaña, porque yo también he recibido amenazas e intimidaciones en los estados que hemos visitado, que hemos caminado por parte de sectores del gobierno. Y entiendo que eso es parte de las garantías que no se han cumplido. Entonces hay que ser solidarios entre los candidatos, pero debemos coincidir en algo, hay que salir de este gobierno. Si amamos a Venezuela, yo reto a los candidatos a unificarnos, pero por una candidatura que refleje la aceptación de todos los venezolanos en su mayoría. Entonces vamos a romper con esa polarización, con la tradición política, algo que ha afectado a los venezolanos. ¿Existe la posibilidad? Sí, ya estamos conversando. Yo he conversado con Javier Bertucci. Yo había conversado en un principio con la intención de reunirme con uno de los candidatos. Yo creo que el llamado que hice para conversar ha tenido eco y ha sido aceptado por los candidatos. Ahora, de allí a la realidad que se consolide es otra cosa. Pero sí vi la disposición de Javier Bertucci y de mi persona. Estamos dispuestos ya, por lo que él ha comentado también a través de su Twitter y a través de los medios de comunicación, de existir la posibilidad. Pero debemos buscar un mecanismo real, ¿vale? Real. Aquí lo que está en vida no es la candidatura nuestra. Nosotros los políticos o aquellos que nos prestamos a la política estamos puestos por un tiempo y ahí vemos los resultados. ¿Cuántos dirigentes políticos están pasando ahora en la historia, siendo hasta jóvenes, por malas decisiones políticas? Entonces tomemos las mejores decisiones.
A mí no me interesa realmente si yo sigo en la palestra política o no. Yo lo que quiero es salir de este gobierno por la vía electoral. La campaña electoral, hablaba del tiempo. Ya entramos en los últimos 20 días previos a las elecciones. ¿Qué está en la agenda de Luis Alejandro Ratti para la campaña? Mira, nosotros venimos caminando, ya recorrimos el oriente del país. Decidimos que nuestra agenda sea 2 visitas mínimos por estado durante toda la campaña, lo que es la precampaña y la campaña. En la precampaña ya recorrimos el oriente, el occidente y el centro. Ahorita vamos a visitar la región andina, los llanos, volvemos al oriente. Mañana martes estamos en Yaracuy. El jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar en todo el oriente del país visitando 4 estados: Bolívar, Anzoátegui, Sucre y Monagas. De allí tenemos una gira por Lara, Zulia, regresamos hasta Trujillo. Eso es lo que tenemos planteado en las próximas 2 semanas. Simultáneamente, la gira usamos los 4 últimos días de la semana para las giras en el interior y los primeros 3 días de la semana para el centro del país, lo que es Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Cogede, y parte de Guárico como San Juan de los Morros. De esta manera tratamos de abarcar la mayor cantidad de estados, la mayor cantidad de municipios y sectores, caminando casa por casa, caminando los mercados municipales, los mercados libres, los centros comerciales, a los comerciantes, a la persona que está comprando o que está intentando comprar. Porque mucha gente sale a comprar y cuando llega nos hemos dado cuenta que la gente sale de verdad más triste que como llegó. Entonces nosotros debemos trabajar durante la campaña, llevar el mensaje de refundación, de transformación de todo lo que es el sistema económico para Venezuela y por supuesto darle a la gente a entender que es necesario devolverle la sonrisa a los venezolanos. Nos queda menos de 1 minuto. ¿Es insuficiente el tiempo establecido para la campaña electoral? Es insuficiente el tiempo establecido para que los venezolanos tengan garantías electorales. No hay tiempo para que los candidatos también puedan recorrer todos los estados es decir, ¿usted pensaba que recorrer los estados de la forma en la que lo está haciendo en este momento? Mire, yo creo que para ninguno de los candidatos el tiempo es suficiente para visitar la mayor cantidad de municipios, porque podemos visitar los 24 estados. Nosotros podemos visitar las capitales, pero Venezuela es toda. Y una campaña electoral comúnmente y normalmente en cualquier país del mundo y anteriormente en Venezuela, tú visitabas la mayor cantidad de municipios posible y le llegabas a cada uno de los venezolanos. La gente necesita ver quién es su candidato, necesita sentir a su candidato, necesita sentir a quién va a ser el presidente de este país y recibir el mensaje. La gente aquí no tiene con quién hablar. Va a hablar con un alcalde y no existe. Va a hablar con un gobernador, es imposible. Y mucho menos con el presidente, Dios mío. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Nos acompañó Luis Alejandro Ratti, candidato presidencial en entrevista a Venevisión. Amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con más de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el esperado estreno de Avengers Infinity War. Un nuevo peligro acecha procedente de las sombras del cosmos. Thanos, el infame tirano intergaláctico, tiene como objetivo reunir las 6 gemas del infinito, artefactos de poder imaginable, y usarlas para imponer su perversa voluntad a toda la existencia. Los Vengadores y sus aliados tendrán que luchar contra el mayor villano al que se han enfrentado nunca y evitar que se haga con el control de la galaxia en su nueva e impactante aventura. El destino de la Tierra nunca había sido más incierto. Las gemas del infinito estarán en juego. Unos querrán protegerlas y otros controlarlas. ¿Quién ganará? Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Nosotros llegamos al final de la emisión matutina de su noticiero Venevisión, pero los dejamos en compañía de Gregorio Rojas, quien se encuentra con Yoheisa Adrián para la segunda media hora de Primer Contacto. Recuerde, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Hasta mañana.